ginecología. Estos textos, como les comenté en sesiones anteriores, en la sesión anterior, es indispensable tener el en el caso de ginecología, claro, hemos hablado de obstetricia, pero en ginecología tenemos el Ginecología de Novak, el buen texto, 16ª edición. Hay una versión light, una versión resumen, que es el Fundamento de Ginecología. Muy buena edición, es un libro leíble, yo diría que es uno de los compendios que todo estudiante debe tener. Otro ya de especialidad, el Esperón de Cronología Ginecológica, también un buen texto. Y el Beckman, siempre cito el Beckman como un texto bueno, de consulta obligada, ¿no? El Beckman está disponible en la internet, hay una versión PDF en busmedicos.org, hay una versión en PDF en castellano, un buen texto de consulta, coescrito por el ACOG, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, sigue las pautas del sílabus de las principales universidades americanas. Bien, vamos al tema de lleno entonces, que es pubertad. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es un proceso por el cual el organismo de la mujer, de la mujer pasa por cambios hormonales, en todo caso la activación del aparato génito reproductivo y el desarrollo físico hasta alcanzar su capacidad reproductiva plena. La capacidad reproductiva plena no solo va a haber implicar el desarrollo en tamaño, peso, vello púbico, mamas, no, sino que pueda producir folículos que puedan ser liberados, ovulación, y que estos puedan ser fertilizados y puedan desarrollarse in útero. En todo caso, en ese proceso de cambios hay una transición física, emocional y sexual de la infancia a la edad adulta. Como hay cambios hormonales y desarrollo físico, hay cambios neuroendocrinos implicados. Tenemos a la cabeza el más llamativo tal vez el importante, que habla de la funcionalidad, que es la menstruación y ovulación. No basta solo con que regle, sino que esa funcionalidad máxima se va a ver a través de la formación de óvulos que van a ser liberados a la trompa uterina, ese fenómeno de la ovulación, que esta joven, adolescente, adolescente, señorita, ya pueda ovular. El otro es el crecimiento esquelético lineal acelerado. Y aquí hay que tener presente que el crecimiento esquelético lineal de las mujeres es más temprano y más acelerado que el varón. Está de más decir que en un mismo grupo etario de adolescentes, púberes, las mujeres tienden a tener más tamaño, tienden a tener más cambios físicos llamativos en comparación a los varones. También está el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios vienen a ser el fenotipo externo que lo diferencia a una mujer de una niña. No solo es el hecho de un tamaño, el cambio de la voz, una voz armoniosa de una señorita, sino que el desarrollo de la mama, el vello púbico y los cambios de los genitales. Bien, un desarrollo puberal normal implica que tenga que haber una adecuada activación, un adecuado funcionamiento de este eje neuroendocrino, el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Esto esté funcionante. Y eso se inicia en el feto desde las primeras semanas post nacimiento. Se inicia en la vida fetal. Esto es a través de la formación en las crestas gonadales, de la emigración de la alantoides de las futuras células, de las células primordiales. Y van a formar las gónadas y ahí a su vez se van a formar los primordios de los ovogonios. Y esto es un proceso que no se detiene durante todo el desarrollo fetal y que cuando nace habría un stop, un congelamiento, hasta que de pronto cuando inicia la actividad del ciclo menstrual, ¿sí? Empieza de nuevo a activarse. La inactividad que ocurre en útero, la inactividad que ocurre inmediatamente nace, ocurre por un aumento de regulación negativa, autorregulación negativa de los estrógenos. Sí, acá hay un detalle importantísimo, ¿no? Por el cual a veces los padres de familia se preocupan bastante con sus hijitas, ¿no? Con sus recién nacidas. Ocurre que cuando está de desarrollo in útero, el feto femenino está bajo el influjo hormonal materno. Está bien, está desarrollando folículos, ovogonias, ¿sí? Pero también está bajo el influjo de los estrógenos maternos. De tal manera que cuando esta niña nace, cuando la mujer nace, la neonato, vemos ahí en ella claramente el desarrollo de sus labios mayores, los labios menores, su clítoris, bien desarrolladito, ¿sí? Vemos incluso que hay un moco vaginal. ¿Por qué? Porque la vagina y el moco cervical están en buena producción. Y esto por el aporte de los estrógenos maternos. Sin embargo, cesa ese aporte, al nacer se entiende,
y al transcurso de unos 4, 5, 6 días a la semana, la niña comienza, la recién nacido, el neonato, comienza a sangrar por los genitales, lo que es un tema de preocupación para los padres, puesto que ver a su hijita que de pronto sangre, ¿qué está pasando? Y esto ocurre porque la regulación que tenía pues de manera estrogénica materna en útero se pierde. Entonces, hay toda regulación negativa puede llevar a que sangre, alguna hemorragia por deprivación, ¿sí? Y esto sea el único evento tal vez que él tenga al nacer. Después de eso, los genitales externos van a comenzar a experimentar no una involución, sino que no desarrollo. Esos labios mayorcitos, esos clítoris que estaban bien levantaditos, comienzan a hacerse pequeño, y es el rasgo distintivo de una lactante, de una niña, hasta que de pronto comienza a ver la regulación estrogénica que va a hacer que desarrolle los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el vello púbico y la diferencia propiamente, ¿no? De esa etapa de la niñez lactancia. Entonces, eso hay que tener en cuenta como un tema de consulta o preocupación para los padres con su recién nacida. Bien. El otro evento es la adrenarca, que se inicia a los 6 o 8 años y un aumento de los andrógenos que se producen normalmente en las glándulas suprarrenales. Aquí una de las hormonas implicadas es la de hidroepiandrostenediona, que va a ser el precursor para la formación de la testosterona y de hidrotestosterona. Bien, la adrenarca. El otro es que la maduración sexual secundaria dura normalmente 4 años. No es un proceso rápido e inmediato, sino tiene un tiempo que va en el orden de los 4 años. Hay que diferenciar lo que puede ocurrir en esta maduración sexual. El brote de crecimiento, el estirón, si se puede decir así, el estirón, el crecimiento de tamaño, que ocurre 1 o 2 años antes de la aparición de la regla. Es el primer cambio en aparecer. Entonces el estirón, la ganancia de altura, de estatura, es el primer cambio que aparece 1 o 2 años antes que aparezca la regla. El otro ya forma parte de los caracteres sexuales secundarios propiamente, que es la telarca. La telarca o telarquia es la aparición de los brotes mamarios, ese pezoncito de la niña, ¿sí? Planito, pequeñito, semejante al de varón, de pronto comienza a ser estimulado por los estrógenos y comienza a desarrollar, a levantarse el nivel, comienza a formarse el pezón y ya vemos el brote mamario. De hecho, la aparición de las mamas en una niña nos habla de la respuesta a los estrógenos, el estrógeno de la mujer. En términos prácticos, la presencia de las mamas, la aparición de las mamas, nos habla directamente de la función estrogénica presente. ¿Sí? Si lo planteo como pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es la hormona que debuta tempranamente en la aparición de los caracteres sexuales secundarios de una mujer? Los estrógenos. Y el primer carácter en aparecer, fenotipo secundario externo, las mamas, el botón mamario o la telarca. Luego viene el desarrollo del vello púbico y axilar, eso es la adrenarca, ahí está implicada lo que les comentaba, la testosterona, ¿sí? Y la función de las glándulas suprarrenales. El crecimiento máximo, el estirón que les decía, puede llegar hasta los 9 centímetros por año. Por eso les decía a un inicio, ¿no? Que un grupo de púberes se puede ver claramente entre los 9 y 10 años de edad que las mujeres tienen un crecimiento más rápido en estatura en comparación a la contraparte de los varones. Y claro, la presencia de la menarca, que viene a ser la primera menstruación, la menarca, y el fenómeno, la función fisiológica que nos habla de que ya tiene ciclos menstruales ya funcionales, ¿no? Que es la ovulación. Esto puede variar según la raza. Se entiende que las razas afro, la raza negra, estas características aparecen más tempranamente. Y claro, las características individuales de cada niña, donde está implicado de repente el componente heredofamiliar, genético, racial, e incluso el hábito pícnico, las mujercitas gorditas, aparece esto más tempranamente. Entonces, hablamos de los cambios hormonales, la activación de ejes neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis, ovarios. Sabemos que para que arranque todo este proceso, tiene que haber una activación en el núcleo arcuato para que se produzca esta neurohormona que es la hormona liberadora de gonadotrofina, la GnRH. Al producirse la liberación de la GnRH, también ocurre un aumento de la amplitud de los pulsos. Esta hormona es bien exclusiva. Para que pueda trabajar, para que pueda ejercer su acción, se tiene que liberar a través de pulsos. No basta con abrir el caño.
sino que hay que hacerlo con una intermitencia tal que el organismo lo entienda. Solo de esa manera puede funcionar. El hipotálamo se hace menos sensible a la retroalimentación negativa por disminución de los estrógenos. Conforme disminuyen los estrógenos, el hipotálamo se hace menos sensible. ¿Se entiende eso? Pues no, porque de repente una niña no regla, porque hay una retroalimentación negativa a los estrógenos. El otro es el aumento propiamente de las hormonas gonadotrofinas, la hormona lútea y la hormona folículo estimulante, donde vemos una particularidad, que en la niñez la hormona FSH está más elevada de proporción que la LH, y en la pubertad la LH mayor que la FSH. Es una particularidad que se ve con estas dos hormonas. Y la estimulación de los folículos en crecimiento, y por ende su cubierta, la granulosa, lleva a la formación de estrógenos. Los estrógenos tienen un papel de gatillo para que se produzca el pico de LH. Tiene que haber un pico de estrógeno para que haya un pico de LH y por ende la ovulación. Las suprarrenales, a través de la producción de los andrógenos como la testosterona, promueve la adrenarca, que es la formación del vello púbico y también el vello axilar. Bien, el desarrollo puberal también está implicado en varios factores, los factores heredofamiliares. ¿Cómo ha sido el desarrollo en la mamá, en la abuelita, en las hermanas? Probablemente eso se refleje en la niña, en la puber. También el factor racial. Hemos hablado acerca de lo que es la etnia afroamericana, la raza negra, ¿no? Que ellos tienen más tempranamente hacer más cambios, los cambios puberales. También el factor geográfico. Se ha visto que los países cuya ubicación están cerca a la línea ecuatorial tienen una propensión a hacer un desarrollo más temprano de los cambios puberales. También la composición corporal. La obesidad está implicada en la aparición temprana de los cambios puberales. Entonces, el inicio de la pubertad, sobre todo para que inicie tempranamente, se va a ver más fuertemente relacionado a la raza afroamericana, a la obesidad, a la tendencia a ser gordito, un mayor índice de masa corporal, y a que esté ubicado en países cercanos a la línea ecuatorial. Está de más decir el componente heredofamiliar, componente familiar. En esta gráfica les muestro pues la aparición de los cambios de los caracteres sexuales secundarios, en qué momento ocurre más, ¿no? Si bien les he dicho que la ganancia ponderal ocurre 1 o 2 años antes, propiamente los caracteres sexuales secundarios que aparecen en secuencia son, primero, la telarca, mamas, o el brote mamario, luego la pubarca, y ya, bien avanzadito los cambios sexuales secundarios que he mencionado, ya aparece la menarca con la activación de la ovulación. Bien, el desarrollo puberal normal implica cambios físicos que varían según la etnia y características individuales, y acá ya les muestro la proporción según la raza. La raza afro, el 50% lo completa a los 8 años. Es más frecuente que las mujeres de raza afro inicien tempranamente, comparado con las mujeres de raza blanca, que lo hacen al 40%, pero un año posterior, a los 9 años. Se habla de un desarrollo puberal normal cuando inicia entre los 8 a 14 años. Por tanto, una aparición mucho antes de los 8 años hablaría de una pubertad precoz, y por encima de los, veámoslo acá, punto de corte, 13, 14 años de una pubertad tardía o un retraso puberal. Una pubertad completa implica que se han logrado ciclos ovulatorios, ciclos funcionales, ciclos que producen y liberan óvulos. Y eso se alcanza entre los 18 meses a los 6 años de haber empezado la primera regla. O sea, no es una cuestión de que regle y ya ovula. Eso se va a ir logrando en el transcurso del tiempo. Puede demorar de 18 meses, 1 año y medio, hasta 6 años en que esas menstruaciones sean ovulatorias en la puber, en la adolescente. Lo que está visto es que los cambios puberales son más tempranos en la mujer, 3 años en promedio, y en los varoncitos puede demorar hasta 5 años. En esta foto tomada del Novak vemos el caso de dos jóvenes adolescentes de la misma edad, pero vemos claramente cómo en una de ellas el sobrepeso, que se llama un hábito pícnico, ha hecho que los caracteres sexuales sean de aparición más temprana. Las mamas, el vello púbico, la estatura. En comparación a la contraparte de la niña que se ve en la otra foto, donde se ve prácticamente los cambios, que no ha habido mayor cambio, simplemente es una niña. Esto es una foto, una imagen de una niña a los 10 años de edad. Está en el Novak. Bien, esta gráfica con flecha en el tiempo nos ayudará a entender entonces cuando estamos hablando de una pubertad precoz. Cuando esto ocurre, aquí
aquí en esta banda de abajo es la que me interesa, la de arriba es de varones. Cuando esto ocurre antes de los 8 años, es una pubertad precoz, y cuando hay un retardo puberal, cuando ocurre por encima de los 13 años. Por encima de los 13 años. El desarrollo puberal tiene que ser valorado. Y esto implica el uso de ciertas escalas. En los años 60, 69, Tanner nos plantea uno de los scores, un sistema de valoración clínica objetiva, tomando en cuenta los cambios de las mamas y el vello púbico, en el caso de la mujer, y en el varón, el desarrollo genital y el vello púbico. Bueno, debo decirles que en esta valoración de Tanner clasifica en 5 etapas, en los cuales, según el tamaño y desarrollo de las mamas y del vello púbico, nos permite establecer qué estadio de Tanner es. Importantísimo, usado en ginecología pediátrica para valorar la madurez sexual, desarrollo puberal. Entonces, por pubertad precoz, yo le decía que es cuando aparece ante los 8 años, ¿no? Miren, se habla de que las características sexuales secundarias aparecen ante los 6 años en la raza negra y 7 años en la raza blanca. La incidencia en el varón, la mujer versus el varón, es de 23 veces más temprano en la mujer que en el varón. Y la incidencia es de 1 en 10.000 niños. En el 90% de los casos no puede identificarse su causa. Vendrían a ser esa pubertad precoz idiopática. Y en el 10% restante, la etiología puede ser dependiente o independiente de la producción de la hormona GnRH, la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Bien, ¿cuáles son los criterios entonces clínicos de una pubertad precoz? Toda niña menor a 6 años con desarrollo mamario o vello púbico entra en esta categorización. O toda niña menor a 8 años con desarrollo mamario y o vello púbico, o uno o lo otro, o ambos, también lo define. Entonces, 6 años aparezca mama o vello púbico, y menor a 8 años con desarrollo mamario y o vello púbico. Es importante en estas condiciones hacer una anamnesis exquisita, una exploración minuciosa y determinar la edad ósea. Para esto, la determinación de la edad ósea se logra a través de un estudio de rayos X de la mano y el seguimiento vigilancia estrecha. La foto a la derecha muestra los cambios puberales en una niña de 7 años. El tema no es que haya desarrollo mama y vello púbico, también que el estímulo estrogénico temprano que está ocurriendo en esta niña hace que los discos epifisiarios se suelden, se cierren tempranamente. Entonces la niña presenta los caracteres sexuales tempranamente, pero lamentablemente su crecimiento de estatura se ve limitada. Le sella crecimiento y no gana más tamaño. Bien, le decía entonces acerca de la etiología, que muchos de estos cambios pueden ser idiopáticos, el 90%, y tenemos acá una caracterización en 2 grupos principales. La pubertad precoz dependiente de la liberación del GnRH. O sea, aquí el asunto está en la producción de GnRH. A esto le llaman pubertad precoz de origen central o auténtica. También llamada isosexual porque los cambios coinciden con el sexo. Le decían idiopático, que puede ser tumores del sistema nervioso central, como armatomas, craniofaringiomas, glioma metastásico, quistes arañoideos, o por encima de la silla turca. Comprenderán que habrá que hacer estudio neurológico, habrá que hacer estudio de resonancia para ver qué acontece en el cerebro. El otro también puede ser por un producto de un proceso inflamatorio infeccioso en el sistema nervioso central. Una niña que ha sufrido de encefalitis, meningitis o saqueola granulomas, o que ha tenido una lesión del sistema nervioso central como una radiación, un TEC o hidrocefalia. Entonces, todo esto puede llevar a la pubertad precoz. Se habla de una pubertad precoz incompleta cuando hay telarca o adrenarca prematura aislada de la edad ósea y laboratorios normales. O sea, se ha desarrollado las mamas o aparición del vello púbico tempranamente, pero aislado del crecimiento de la edad ósea y laboratorios normales. El otro es la pubertad precoz dependiente de la GnRH, también llamada periférica, pubertad precoz periférica. Se entiende que aquí ya no tiene que ver nada el cerebro, el hipotálamo, hipófisis, sino puede ser a través de órgano diana, como en los ovarios,
o las glándulas suprarrenales o de causas ectópicas o exógenas. En el caso de las de causas ováricas tenemos los quistes foliculares funcionantes. Por un quiste folicular se entiende que es una formación quística que está produciendo pues anómalamente las hormonas estas. Tumores ováricos, aquí tenemos ya neoplasias propiamente tipo germinal como son tumores de la glandulosa, tumores Leydig y gonadoblastomas. Una forma rara de alteración de la proteína G que provoca una alteración endocrina sostenida, que es el síndrome de McCune-Albright. El síndrome de McCune-Albright lo podemos reconocer clínicamente porque, vean la foto a la derecha de la parte superior, vamos a reconocerlo porque la niña va a presentar la presencia de lunares grandes, amplios, ¿sí? Nevos amplios en su cuerpito. Entonces, podemos reconocer el síndrome de McCune-Albright. Entonces, esta niña puede tener una pubertad precoz. Tumores secretores de andrógenos en las glándulas suprarrenales, tumores andrógenos, ectópicos, tumores secretantes de la hormona gonadotrofina coriónica o de causa exógena si es que la niña está recibiendo estrógenos exógenos como medicamento, producto higiénico, contaminante ambiental que le están estrogenizando. A esta forma de pubertad precoz, periférica o que no tiene que ver el sistema nervioso central, también le llaman pseudopubertad precoz, hay ovarios renales ambientales, puede ser mixto con pubertad precoz y hormona generachico sexual. Bien. El otro es el retraso puberal, es decir, que no le viene en el tiempo esperado, y para eso hay que tener en cuenta estas definiciones. No hay desarrollo mamario a los 13 años. No hay desarrollo mamario a los 13 años. La imagen acá de una niña gordita, ¿no? La ven, perdón, gordita, llenita, pero no hay desarrollo mamario. Acá lo que ocurre es, en esta imagen es lo que tiene que ver con un síndrome de Turner. Ahí está, eso quería llegar. Síndrome de Turner. La ausencia de menarca a los 15 años, no regla y tiene 15 años. Ausencia de menarca a los 3 años de la telarca, le apareció la telarca y 3 años después no desarrolla regla. O tiene 14 años, ausencia de menarca a los 14 años, habiendo insutismo, dudas sobre el trastorno alimentario, ejercicio excesivo, bien obstrucción de la salida de la regla. Hay condiciones clínicas como por ejemplo la anorexia nerviosa, bulimia. Esta sociedad actualmente se está viendo plagado de este problema. En los hospitales, bueno, yo le cuento en el Hipólito Unanue, he tenido la oportunidad de ver una niña de 14 años con anorexia, porque en el entorno amical le hacían complejo de que era gordita y esta niña llegó a pesar hasta 32 kilos. La señorita de 15 años, 32 kilos, emanciada la pobre, sin reglar, había arreglado a los 12 años, pero tenía 3 años que ya no arreglaba. Y bellos mamas incipientes. Se ha ido al otro extremo. Entonces, eso es lo que puede producir estos planteamientos pues, que hacen en la sociedad, ¿no? Bien, en el retraso puberal tenemos esta clasificación donde tenemos, por ejemplo, estado de hipogonadismo, o sea, un desarrollo pobre de las gónadas, pero hipergonadotropo, donde el estímulo para que las gónadas trabajen está incrementado. En este caso, vemos que el hipófisis está liberando buena proporción de FSH, como quien dice, ovario, trabaja, te voy a dar más, pero el ovario pobremente produce estrógenos. Es una de las causas más importantes, ese estado de hipogonadismo hipergonadotropo, y viene a ser el 45%. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la disgenesia gonadal, como es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner viene a ser una alteración genética en la cual la niña experimenta un cariotipo 45X, no tiene el otro cromosoma X, es un 45X0. Y la disgenesia como el síndrome de Savayer, que es el XY, una alteración bastante inusual y terrible, la insensibilidad a los andrógenos o el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, donde no hay un receptor de testosterona en las células y por tanto no recibe el estímulo, el estrógeno actúa y le lleva pues a aparición de carácter sexual tardío. Síndrome de falla de insuficiencia ovárica precoz, el síndrome de resistencia ovárica o también llamado síndrome de Savage. Otra condición, en segundo lugar, es el estado de hipogonadismo, pero hipogonadotropo. Aquí la producción de FSH y LH están por los suelos y por ende también la producción de estrógenos por los suelos.
Esto puede tener causas ya más frecuentes, como es el trastorno constitucional o fisiológico. Cuando se somete a mucha actividad física, preocupación, estrés, no solo no regla, sino que el desarrollo es lento o demora pues en aparecer los cambios puberales. También neoplasia sistema nervioso central, trastornos hipoficiarios, hiperprolactinemia, fármacos, opiáceos, marihuana, puede llevar estas condiciones. Y el otro tiene que ver ya con una condición donde hay producción adecuada de la FSH, está siendo estimulado el ovario y produce estrógenos, pero aquí lo que habría más que todo es una alteración anatómica, el 25%. Y aquí vemos trastornos asociados, por ejemplo, como la genesia de Müller, de los conductos de Müller, que son importantes para la formación del tracto genital de salida. Aquí tenemos el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kosterhauser, una alteración donde no hay vagina, no hay cuello uterino, no hay útero, pero sí podemos encontrar ovarios. El IBM imperforado, una de las primeras causas de amenorrea primaria por un trastorno netamente estructural. Tabique vaginal transverso, también alteraciones estructurales. En las siguientes imágenes estamos viendo formas diversas de trastornos. Acá tenemos una joven con síndrome de Kalman, hipogonismo hipogonadotropo. En esta imagen inferior vemos el síndrome de Mayer-Rokitansky. Miren, no hay vagina, se reconoce la apertura, como separado, vamos a ver acá. Esto es un Kalman, foto de Novak. Esto es la genesia vaginal, el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser. Aquí hay que operarla para darle calidad de vida. Aquí vemos la imagen de dos jóvenes con anorexia, bulimia nerviosa, el extremo, ¿no? El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, donde no es una niña, técnicamente es un varón, cromosoma XY, pero que ha hecho una falta no tiene receptor de testosterona y el componente estrogénico ha predominado, teniendo esa apariencia pues fenotípica de mujer, pero con retraso puberal al inicio. Entonces son formas de afectaciones por retraso puberal. Síndrome de Turner lo vamos a ver no solo asociado al retraso puberal, sino a ser la primera causa de amenorrea primaria. Como le volví a repetir, acá hay una alteración cromosómica donde la individuo mujer tiene la ausencia de un cromosoma X, siendo su cariotipo 45X0, por ausente el segundo cromosoma. Y lo vamos a reconocer fenotípicamente porque son damas de talla baja, donde vamos a ver que presentan el cuello en forma alada, llamado pterygium coli, un tórax amplio, ancho, en escudo, con los pezones rudimentarios y bien espaciados, las células separadas, las uñas displásicas, muchos lunares, ausencia de menstruación, digenesia gonadal, los ovarios apenas son unas cintillas no funcionantes. Bien. Con todos estos cambios reconocidos antes de los 8 años o después de los 13 años, la pregunta es qué hacer, ¿no? ¿Cómo diagnosticar y qué hacer? La clínica es importantísimo en estos casos, donde vamos a tener que hacer una colección de la historia clínica, pormenorizando qué es lo que apareció primero, si tuvo el estirón, si tuvo la ganancia de vello púbico, si tuvo la aparición de la menstruación, si tuvo aparición de mamas. La secuencia de estos eventos, los tiempos son importantísimos. También va asociado, puede estudiar a la familia, los antecedentes familiares, la exposición a estrógenos, traumatismos, o si en la niñez tuvo de repente algún problema de meningitis o traumatismo encefalocraniano. Es importante valorar peso y talla, el índice de masa corporal, si es obesa o está en el otro extremo de anorexia, bulimia. El examen endoscópico, la piel, buscar signos que me hagan pensar en McCune-Albright. Y en los exámenes auxiliares cobra mucha importancia la determinación de la edad ósea. Para el estudio de la edad ósea es útil una placa de rayos X de mano, de la mano izquierda o no dominante, donde el radiólogo, viendo las características de los huesos largos, la densidad, la presión de discos superficiales, puede determinar la edad ósea. Entonces la placa de mano, de muñeca izquierda, mano menos dominante, permite establecer la edad ósea. El otro viene a ser la determinación de las hormonas FSH y LH para determinar si hay hipogonadismo, hipergonadotropo o hipogonadotropo o eugonadismo, para orientar a dónde estaría la búsqueda. La prueba de estimulación de GNRH es para ver si está trabajando o no las glándulas hipoficiarias. Una resonancia magnética nuclear de cráneo nos permite ver la anatomía del cerebro y ver si no solo eso, sino también si hay aparición de tumores no neoplásicos como gliomas o alguna alteración neoplásica intracerebral. La función tiroidea, valoración de las hormonas que se producen en las glándulas adrenales y los ovarios, estradiol, testosterona, gonotrofina, colónica, dehidroepiandrostenediona,
cortisol, o en una ecografía pélvica. Hay que tener presente que a una niña no podemos hacerle una ecografía transvaginal. Una ecografía pélvica exige que la niña haya tomado bastante agua. Para hacer una ecografía pélvica en una niña, no le vamos a hacer transvaginal, se entiende que no tiene reses, exige que la niña tome bastante líquido, 1 litro, de repente medio litro, 1 litro de agua. ¿Para qué? Para que la vejiga se distienda y tenga una buena ventana acústica y pueda ver la imagen del útero como en esta ecografía. Es importantísimo la evaluación ecográfica. Y claro, el cariotipo, ¿no? En un cariotipo podemos determinar que es un Swyer, que es un síndrome de Turner, o de repente es un varón, pero con insensibilidad a los andrógenos. El tratamiento básicamente está orientado a identificar la etiología. Perdón, el objetivo es identificar la etiología. Si no sabe la etiología, de nada vale cualquier acción que haga. Y acá hay que tener como objetivos detener y reducir la malformación sexual que está ocurriendo tempranamente o tardíamente, de tal manera que mejoramos la calidad de vida. Permitir que gane talla. Acuérdate que los estrógenos cierran tempranamente los discos epifisiarios, y hay que detener esto para que la niña no quede, la señorita puber no quede ahí, pequeñita en tamaño. El uso de agonistas GnRH, si el tema tiene que ver con estímulo para una proceso puberal, o inhibición de la esteroidogénesis, importantísimo, que tiene que ver con la producción de estrógenos y por ende los cambios sexuales tempranos. Y todo esto se lograría a través de un estudio y manejo multidisciplinario donde no solo participa el ginecólogo, pediatría, el endocrinólogo, ¿sí?, psicología, para poder tener un manejo multidisciplinario y adecuado, especializado en este tipo de pacientes. Bien, quería compartir el día de hoy con ustedes el tema de clase. Si hay alguna pregunta, con todo gusto para resolverla en esta hora. Un día muy cansado para muchos. Mi grupo de práctica lo espero el día de mañana por la noche en el Hipólito Unanue. Vamos a estar de guardia. ¿Ya? Sí, algo que me tenías que comentar, Hugo. Perdón, aquí Doctor, tengo... una pregunta. ¿Una paciente con Sí. síndrome de Turner podría salir embarazada? Buena pregunta. Buena pregunta. Un Turner puro, un síndrome de Turner puro, no se podría embarazar. Un Turner puro no podría embarazarse. Un Turner puro no podría embarazarse. De hecho, es una de las causas de menorrea primaria e infertilidad. Pero hay que tener en cuenta esta siguiente particularidad genética: el mosaicismo. El mosaicismo. Por mosaicismo se entiende, mosaicismo genético, que de la proporción de células que tenga un determinado volumen celular de masa tejido, por decir, del 100% de células, el cariotipo que expresan, el 10-20% es de Turner, ¿sí? Y el 90% son 46XX. Entonces, existe esa posibilidad de pacientes Turner que por mosaicismo se pasan por alto en la población. Puede hacer que veamos, incluso, sin asustar a las chicas, que puede haber de repente algunas señoritas entre ustedes y que sea un Turner mosaico y no saberlo. Ha presentado regla, ¿sí? Menstruación, tiene sus menstruaciones, un mes que sí, un mes que no, pero no se logra embarazar y se descubre en su cariotipo que tiene un mosaicismo Turner. Con esas personas se puede tal vez intentar el embarazo, se puede, pero un Turner puro, no, está asociado a infertilidad. Pues todo depende no solo de estudiar el cromosoma, sino determinar si hay mosaicismo. El grado de penetración o de mosaicismo es lo que va a determinar hasta qué punto hay un problema de infertilidad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que los Turner pueden llevar a atrofia o una falta de desarrollo ovárico y se ven pues las famosas cintillas ováricas. Un mosaicismo no, puede ser que tenga esa particularidad que ha desarrollado ovarios y claro, le dificulta embarazarse, pero podría ser. ¿Ya? ¿Ya hubo alguna otra pregunta? No, doctor, está claro, gracias.
Voy a poner esa pregunta en el INAM. Sí, a ver, alguien más está preguntando. A ver. Sí, doctor. En relación a los pacientes o cuando tengan pubertad precoz, refería que tenían problemas en relación al crecimiento, o sea, tenía crecimiento. Entonces, es posible que si uno detecta tempranamente o puede identificar una pubertad precoz, puede evitar que se detenga el crecimiento. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La detección temprana de estos cambios puberales y un crecimiento temprano, requiere una intervención y esto lo podemos lograr con la esteroidogénesis. Por ejemplo, al darle agonistas GnRH a esta niña, hazte cuenta que tiene 7 años, 6 años, ya comenzó a tener más vellos púbicos, claro. Entonces no se ha dado el estirón, pero está con los caracteres sexuales tempranos, entonces le podemos dar estos agonistas GnRH para frenar la acción de la FSH-LH y por ende la producción de folículos de estrógenos y lograr que esa niña pues tenga un cierre temprano de los discos epifisiarios y también obviamente los cambios sexuales que demoren un poquito más. Entonces sí, sí se puede detectar. Y todo depende de qué, chicos, de la detección o la observación temprana, ¿no? Sí, porque a veces los padres, familia, pues dicen, ¿no? No, pero a mi mamá le apareció la regla a los 7 años y yo también me apareció a los 6. ¿Y qué tal? ¿Cuánto mide? Hay 1,34 m. Apenas tiene 16 años, tiene 1 metro pequeñita. Tú la ves bajita, todo bien desarrollado en las caracteres sexuales, pero ya no va a tener la oportunidad de ganar porque ya se cerraron sus discos epifisiales. Entonces, la detección temprana implica, pues, no de la observación y alerta de los padres de familia, porque ellos son los primeros en darse cuenta. Las mamás, las hermanas mayores son las primeras en darse cuenta, algo pasa con su hijita. Oye, tiene 6 años, está arreglando. Ya tiene su mamita de su mamá un poco desarrolladita. Ya, eso no está bien. Entonces, muchas veces, cuando es un entorno, un entorno social con pobre acceso a la información, a conocimiento, se van a echar a perder esos casos. En casos nuestros no debería ocurrir, ¿no? Entonces, si estamos en un lugar y somos bien observadores, podemos nosotros detectar tempranamente eso. La pregunta. Doctor, Sí, te escucho, dime, hija. bueno, creo que eso es mera curiosidad, pero ¿por qué mencionó que para determinar la edad ósea con la radiografía tiene que ser en la mano no dominante? Ah, porque la mano dominante está sometida per se a más actividad, de tal manera que los músculos, tendones estimulan las diversas estructuras óseas que son las zonas de inserción de los músculos y tendones, y estos pues obviamente van a tener un desarrollo más que la mano no dominante. Entonces, en la medida que tenga mucha actividad con la mano dominante, esta puede dar la impresión de que tiene una edad ósea mayor. Por eso se prefiere la mano no dominante. Todos los estudios radiológicos de madurez ósea tienen que ser con la mano no dominante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Si no hay más preguntas, nos damos por acá a terminar esta sesión. Voy a agregar esta clase junto con la de parto pretermino a la cuenta de archivos para que lo tenga disponible. Ya he hecho una actualización de la clase de parto pretermino, algunos conceptos para que esté mejor comprendida. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches, chicos. Muchas gracias. Gracias.